Todo terminó ahí. Lo dio todo, pero aún así, el gran científico que puso a la humanidad a la altura de los dioses terminó sucumbiendo ante el señor de las moscas, Beelzebú. Pero no fue una derrota para la humanidad. Gracias a ese sacrificio pudieron avanzar. Aunque la partida de Nicola junto con su valquiria fue triste, logró sacar una sonrisa en aquellos que lo observaron, expresándoles su felicidad por la pelea y recordándoles que, gracias a eso, la humanidad pudo evolucionar y avanzar. Mientras todos lloraban su partida, aquel hombre que desafió a los dioses con su ciencia se desvaneció en la nada. ¿O no fue así? Se cuentan muchas historias sobre la reencarnación en otros mundos. Hay incluso animes sobre eso. Pero, lejos de la magia y la fantasía, se puede dar una explicación razonable a ciertos acontecimientos. O eso es lo que cree nuestro protagonista. Nicola despertó sin más en lo que parecía un páramo desierto. El cielo rojizo y desolado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El lugar tenía cierto parecido con el Parque Nacional de los Arcos en Estados Unidos, o al menos eso pensó el científico Tesla. Sin embargo, al observar las estructuras, la forma del cielo, el color y otros factores ambientales, no podía concluir que se encontrara en la Tierra, o al menos en la Tierra que recordaba. El humano se levantó del suelo donde había aparecido. El piso era arenoso, pedregoso y algo incómodo, pero nada que no pudiera soportar. Se incorporó y comenzó a sacudir el polvo de su ropa. Había aparecido en aquel lugar con sus prendas de inventor completas. Mientras revisaba sus alrededores, a unos metros divisó su paloma mecánica, aquella que había creado con sus propias manos. Pero no fue lo único que observó. Allí estaba una mujer. Una mujer que reconoció al instante. Su valquiria, Gondul. Al verla, corrió hacia ella para comprobar su estado. Para su sorpresa, se encontraba bien, solo dormida. La levantó del suelo e intentó despertarla con suavidad. Poco a poco, la semidiosa abrió los ojos y se encontró con el rostro del científico. Tesla sonrió al verla despertar. Me preocupé un poco, expresó Nicola con alivio en su voz. La mujer lo miró y sonrió también. Mientras se reincorporaba, comentó con tono cálido. Estoy feliz de que tu rostro sea lo primero que veo al despertar. Pero, su expresión tranquila se desvaneció al observar el panorama. Miró a Nicola con desconcierto y preguntó con voz seria. ¿Sabes dónde estamos? Es prácticamente imposible que sigamos vivos. Los perdedores del torneo son eliminados de la existencia misma. Y, sin embargo, parece que volvimos a la vida. Sin heridas visibles. Sin daño aparente. En lo que parece ser el infierno para mí. El científico se agachó para tomar su robot alado y comenzó a revisarlo con calma. Mientras lo hacía, le comentó la valquiria con tono reflexivo. Parece que hemos caído en lo que podría ser otra dimensión. Nicola levantó la mirada y continuó con firmeza y voz cargada de entusiasmo científico. Según la mecánica cuántica, cada decisión o evento genera universos paralelos, comentó tranquilamente antes de continuar. Podría ser que el ataque masivo de Beelzebub manipuló los estados cuánticos. Y, gracias a la teletransportación, se pudo sintonizar con otra rama del multiverso y mientras nuestras almas se destruían pudimos entrar en ella. Esa es una hipótesis de por qué estamos aquí. Aunque no responde por qué nos encontramos en perfecto estado o el por qué recuperamos nuestra alma al completo. El humano lanzó su paloma mecánica al cielo y observó cómo comenzaba a volar. Con una sonrisa amplia, comentó con alegría. Pero bueno, esto es una buena oportunidad para investigar y hacer avanzar la ciencia. Sus palabras, llenas de entusiasmo, hicieron que Gondul sonriera junto a él. Aunque eso no eliminó la incertidumbre de su cabeza. Por su parte, el austríaco sacó de su capa lo que a simple vista parecía un control remoto con pantalla integrada. La valquiria lo observó con desconcierto mientras Nicola comentaba que, al parecer, todo lo que tenía antes del volumen lo había recuperado en ese momento. Se agradeció a sí mismo por estar preparado y comenzó a controlar su juguete alado con dicho dispositivo. La pantalla mostraba símbolos y palabras que solo Nicola podía interpretar. Interesante, muy interesante, expresó el científico con fascinación, sus ojos brillando mientras la sonrisa se dibujaba en su rostro. Parece que estaba en lo cierto al decir que no nos encontramos en la Tierra. Gondul ladeó la cabeza con una expresión de confusión, sus labios apenas entreabiertos mientras escuchaba con atención lo que decía Nicola. Según estos análisis, señaló Tesla a la pantalla del control, con el dedo índice firme sobre los datos, las condiciones ambientales no se comparan con nada de la Tierra y el cielo.
Desconozco si sea lo que ustedes llaman el inframundo, pero no creo tener la fortuna de morir 2 veces. Terminó de decir el austríaco entre risas, mirando directamente a los ojos de su valquiria. Además, no hay señal aquí, así que se podría decir que no estamos en ninguna parte de nuestro universo, añadió con tono seguro, mientras la paloma mecánica seguía respondiendo a sus comandos. La valquiria, fascinada, no dejaba de observar a Tesla. Su alegría, su inteligencia y su carisma la atraían demasiado, haciendo que ignorara casi por completo la situación actual. En dicho caso, expresó Nicola con una sonrisa amplia y voz confiada, presionando un botón en el control antes de guardarlo en su bata. Debemos investigar por nuestra cuenta. El científico gritó con alegría, mientras tomaba la mano de Gondul. La paloma robot por su parte, empezó a surcar los cielos en piloto automático, elevándose con un zumbido metálico que resonaba en el aire rojizo del extraño mundo. Mientras ambos caminaban por el hostil terreno, la valquiria aprovechó para preguntar a Tesla a qué se refería con lo de la señal y por qué su primera teoría había sido sobre otro universo y no sobre estar en el inframundo. Nicola dirigió sus ojos hacia ella sin detener su paso. Su sonrisa amplia reflejaba más entusiasmo que preocupación, y con voz animada le contestó. Porque es más divertida esa teoría, dijo Tesla, dejando escapar una ligera risa mientras sus botas levantaban polvo en cada paso. Agregó con tono reflexivo, sin perder la calma en su mirada. Aunque tienes razón en pensar que posiblemente este sea el inframundo. Tenemos razones suficientes para creer que no estamos ni en el cielo ni en la tierra, aunque con el infierno es más complicado. El científico giró levemente el control en su mano, como si buscara reforzar sus palabras con gestos, y continuó con voz firme. Pero también escuché ciertos rumores que describían el inframundo. Y si tú, una valquiria con siglos de conocimiento, no sabe dónde estamos, entonces lo más probable es que este no sea el inframundo. Nicola se detuvo un instante, mirándola directamente a los ojos, y con tono seguro concluyó. Con la información actual, es más probable que no estemos en nuestro universo. La semidiosa lo observó directamente a los ojos. Sus labios se abrieron lentamente antes de responder con voz firme que, en ese caso, él estaría razonando mal al pensar que ella conocía de pies a cabeza el infierno. Nicola contestó con naturalidad, su tono sereno acompañado de una ligera sonrisa. Estás en lo correcto. Hago mal al afirmar que es la opción menos probable. Pero, por lo que puedo ver en tus ojos, me estás mintiendo al decir que no conoces el inframundo, dijo Tesla, inclinando apenas la cabeza como si quisiera leer más allá de sus palabras. La chica soltó una risa breve y apretó con más fuerza su mano, respondiendo con voz juguetona. Eres bastante perspicaz, pero no deberías confiarte tanto, dijo Gondul, con una chispa de picardía en su mirada. El científico rió suavemente y replicó con tono ligero. Simplemente soy bastante observador. Terminó por comentar, alzando una ceja con aire confiado. Sin más, ambos continuaron su caminata. El terreno hostil crujía bajo sus pasos, pero un ruido proveniente del control de Tesla detuvo su andar. Al observar lo que había detectado, abrió los ojos de par en par con una sonrisa amplia. Tal parece que mi pequeño espía encontró algo, dijo Nicola, levantando el dispositivo con entusiasmo. La valquiria se acercó para ver la pantalla. Sus ojos se entrecerraron al distinguir una estructura gigantesca que no correspondía a nada que se encontrara en el infierno. Incluso suponiendo que la construcción más grande fuera el castillo de Hades, aquel lugar no se parecía en nada a la arquitectura que se decía que tenía el inframundo. A juzgar por tu reacción, no reconoces esa estructura, ¿cierto? Preguntó el castaño sonriente, observando con atención la expresión de Gondul. Ella contestó con calma que su suposición estaba en lo cierto. Tras recibir esa respuesta, Tesla trazó las coordenadas hacia dicho lugar. Hizo una copia en el sistema por precaución, aunque le resultaba difícil porque la brújula interna del dispositivo parecía no funcionar correctamente. A pesar de ello, y observando la dirección de la cual había venido la señal, logró trazar un camino hacia la estructura. Sin más, levantó su dedo y señaló la dirección, gritando con alegría. Es hora de darle uso a la ciencia. Dijo aquel hombre con voz vibrante. Tras decir eso, cargó a Gondul entre sus brazos. Y al unísono, ambos hicieron el volumen. Una gran fuente de energía se formó en aquel lugar. Rayos se desplegaron por todas partes y corrientes eléctricas recorrieron el aire en una explosión de energía. Al disiparse todo, solo se podía observar al imponente Nikola Tesla en su superautómata B, su arma divina.
Se siente bien volver a usarla, pero tendré que mejorarla más adelante. La pelea con Beelzebub me dio muchas ideas, dijo con entusiasmo el científico, con sus ojos brillando en determinación. La valquiria no hizo más que reír, para luego preguntar con curiosidad por qué no habían hecho el Volunder antes. Tesla contestó con alegría, su voz cálida mientras mantenía la mirada en ella. Me gustó tomar tu mano. Además ahora necesito la velocidad y la fuerza para llegar y defendernos de cualquier altercado. Esa estructura parece muy militar. Aunque he de admitir que me gusta tu presencia igualmente. Concluyó Nicola, con una sonrisa sincera. La chica sonrió con alegría, algo apenada. En su mente se repetía que aquel hombre era encantador, aunque pensaba que debieron haber hecho eso desde el inicio, al saber que estaban en un lugar desconocido y podían ser atacados en cualquier momento. A pesar de ello, disfrutaba su compañía. Sin más, ambos se empezaron su camino a toda velocidad hacia la estructura. Pero sin notarlo, Tesla no se percató de que su pájaro robot había sido destruido. Además, la explosión de energía liberada tras su Volunder había sido detectada por alguien más. Por su parte, Nikola Tesla avanzaba con maestría sobre aquel terreno hostil, sin perder concentración, incluso cuando el suelo se volvía cada vez más irregular. Había piedras sueltas que podían provocar una caída, grietas profundas que obligaban a saltar, y montículos de tierra que parecían pequeñas montañas improvisadas. Para cualquiera, aquello habría sido un suplicio. Para él, era material de prueba. Cada obstáculo lo hacía pensar en una mejora posible para su superinvento, el que él consideraba la más grande maravilla que la humanidad tendría jamás. Esa era su naturaleza. Donde otros veían frustración, él veía progreso. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera lo suficientemente cerca como para divisar la estructura que buscaba. Su sonrisa, amplia y confiada, mostraba la satisfacción de un hombre que veía el siguiente paso de su obra. Sin embargo, aquella expresión se congeló al detectar algo más, algo inesperado incluso para su mente preparada para lo improbable. A pocos kilómetros, acercándose al mismo lugar que él buscaba, se desplazaban criaturas monstruosas, cuerpos deformes y musculosos, repugnantes, como si hubiesen sido arrancados de los relatos más grotescos de Stephen King, recordándole las metamorfosis enfermizas del ente conocido como It. Algunas corrían en 4 extremidades, otras avanzaban erguidas como humanos con músculos exagerados, todas igual de aterradoras. Aquellos seres se dirigían directos a aquella estructura, y eran demasiados como para contarlos a simple vista. Tesla detuvo su paso y, desde lo alto de una piedra que superaba el desnivel del suelo, evaluó la escena como si fuera un experimento vivo. Consideró la posibilidad de que, tal vez, él no había encontrado a estas criaturas antes porque todas se estaban reuniendo aquí, atraídas por algún estímulo desconocido. Era solo una hipótesis, pero en su cabeza las hipótesis eran gasolina para la creatividad. La situación no lo alarmaba. Por el contrario, lo emocionaba. Esa horda podía convertirse en una fuente de información invaluable. Energía, anatomía, resistencia, mutación. Si lograba capturar unas cuantas, podría estudiar sus límites, e incluso mejorarlos. A su lado, su valquiria lo observaba sin comprender del todo cómo alguien podía reaccionar con fascinación ante un enjambre de horrores vivientes. Sin embargo, entendía que esa era la esencia de Nikola Tesla. Ojos encendidos, mente girando más rápida que cualquier motor, disfrutando de cada nuevo descubrimiento como si fuera un regalo caído del cielo. Y aunque aquellos monstruos representaban una amenaza, para él solo significaban una cosa: oportunidad. Sin más preámbulo, el científico estaba listo para descender y enfrentar a aquellas criaturas si se interponían en su camino. Sin embargo, antes de siquiera dar un paso, observó cómo 3 figuras avanzaban a toda velocidad directamente hacia la horda. La rapidez con la que se movían distaba demasiado de lo que un ser humano promedio sería capaz de lograr, y, aún desde esa distancia, Tesla pudo distinguir que eran mujeres. Aquello lo sorprendió aún más. Este mundo no solo estaba lleno de monstruos, sino que también parecía poseer guerreras excepcionales. Su atención, no obstante, se vio desviada por algo en el cielo. Entre el humo y la distancia, logró distinguir una cuarta silueta elevándose. Por su complexión dedujo que también era una mujer. Aquello provocó que Tesla sonriera con auténtico entusiasmo, preguntándose si en ese mundo la capacidad de volar era algo común, y cómo, exactamente, lo lograban. Mientras analizaba posibles rutas, decidió que lo mejor sería dejarse guiar por su instinto y su curiosidad científica.
Activó la energía de su traje y descendió a toda velocidad hacia el punto donde aquella mujer voladora parecía haber aterrizado. En cuestión de segundos se aproximó lo suficiente para observarla mejor. Ahora la veía con claridad. Era delgada, de porte elegante y atractivo, lucía un uniforme militar, una capa roja que se agitaba con el viento y un aura que resultaba intimidante para cualquiera, excepto para Nikola Tesla, quien solo veía un nuevo sujeto de estudio. Lo que más llamó su atención no fue su presencia, sino la escena frente a él. Aquella mujer masacraba sin dudar a otro grupo de mujeres. Sin detenerse a evaluar el contexto, Tesla asumió que estaba presenciando una agresión injustificada. Activó sus propulsores y se lanzó a máxima potencia. La chica detectó su presencia, pero apenas tuvo tiempo de cubrirse cuando un puño cargado de electricidad apareció frente a su rostro. La colisión detonó una explosión luminosa que envolvió el terreno. El impacto fue tan brutal que la mujer salió disparada varios metros, disipándose entre el polvo levantado por la onda expansiva. Tesla descendió con calma y se sacudió la suciedad del traje. Mientras buscaba el punto de impacto, murmuró para sí mismo que probablemente debió contenerse. Luego observó los cuerpos esparcidos por el suelo. Todas estaban inmóviles, sin signos vitales. Llegó tarde. Se quedó en silencio unos segundos, evaluando la escena, y formuló su hipótesis. Si aquella mujer era militar, ¿por qué atacaría a otras de su misma especie? Solo existía una explicación racional: una guerra. Recordó los horrores bélicos que había leído en periódicos, las brutalidades humanas disfrazadas de órdenes, territorio o poder, y su fascinación científica volvió a encenderse. Este mundo era peligroso, pero también estaba lleno de posibilidades. Aún con esas miles de posibilidades rondándole la mente, Tesla tenía algo claro: no permitiría que nadie fuera dañado. Su ataque había sido impulsivo, sí, pero había nacido de un impulso cerebral casi automático, un dictado interior que lo empujó a intervenir y salvar. Si aquellas personas realmente eran militares, habrían arrestado a sus enemigas, no las habrían masacrado, y él lo consideró un acto injustificado. Aunque desconocía el contexto, no podía quedarse quieto a esperar explicaciones. Un instante después, de entre la nube de polvo se levantó una silueta notablemente molesta. Su traje estaba arruinado, rasgado y ennegrecido por el impacto. El golpe había sido brutal, tan brutal que eso explicaba por qué Belzebú evitaba a toda costa enfrentarse directamente a los puños de Tesla. Era prácticamente una sentencia de muerte. Aún así, el científico solo sonrió al comprobar que aquella mujer había logrado resistir semejante ataque. No había golpeado con intención letal, solo con la fuerza necesaria para dejarla fuera de combate, aunque admitía para sí mismo que no había calculado del todo bien la intensidad liberada. Mientras observaba a lo lejos, la mujer se erguía de nuevo. Su capa estaba manchada y cubierta de polvo, y su mirada expresaba puro enojo. No preguntó nada, no reclamó nada, ni siquiera pronunció palabra alguna. Lo único que surgió de ella fue un sonido breve, casi seco, que alertó a Tesla. Ese simple aviso le permitió esquivar, por muy poco, una onda expansiva. Aquello le resultó increíble. La chica había lanzado una patada tan poderosa que generó una explosión de aire comprimido y, de haberlo alcanzado, le habría causado daño real. Tesla quedó fascinado, preguntándose qué clase de fuerza debía poseer un ser humano, si es que seguía siendo humano, para producir semejante efecto. ¿Sería una condición física innata, un entrenamiento, o quizá una fuente externa de energía? Sin contener el entusiasmo, empezó a aplaudirle. Le dijo que era fascinante y le pidió que le explicara cómo lo hacía. La mujer lo interpretó como burla, una burla que no estaba dispuesta a tolerar. Varios cuadrados luminosos comenzaron a girar alrededor de su cuerpo mientras ella formaba un símbolo con las manos. Tesla entró en estado de alerta, aunque sin perder su aire confiado. Para su sorpresa, las heridas de la mujer comenzaron a regenerarse a una velocidad impresionante hasta que, en cuestión de segundos, su cuerpo quedó completamente restaurado. Solo su ropa permaneció destrozada, pero eso carecía de importancia. Tesla abrió los ojos con auténtico asombro. «Fascinante», exclamó Nikola, aún aplaudiendo con genuina curiosidad. «Necesito saber cómo lo haces, necesito que me lo expliques». La mujer aprovechó la cercanía de Tesla para intentar golpearlo primero, lanzando una patada directa al costado de su cabeza. Tesla giró el cuello apenas unos centímetros, sintiendo el viento del golpe pasar de largo, y respondió con un paso lateral para colocarse frente a su guardia. Ella encadenó un puñetazo al pecho sin dudar.
Tesla lo frenó con la palma abierta, sintiendo la fuerza bruta en sus articulaciones, y sonrió. La mujer avanzó con otro ataque, rápido, una combinación de 2 golpes rectos. El primero impactó en el antebrazo de Tesla, el segundo él lo desvió con el borde de la mano, girando la cadera para disipar la fuerza. Aprovechó ese mismo giro para lanzar un golpe corto al hombro de la mujer, lo justo para sacarla de balance. Ella retrocedió solo un paso antes de volver con una patada baja, buscando su pierna de apoyo. Tesla la saltó y aterrizó cerca, casi frente a frente. Por un instante quedaron midiendo la distancia. La mujer atacó de nuevo con un codazo dirigido al mentón. Tesla bajó el cuerpo, pasó debajo del golpe y quedó a un costado de ella. Ese fue el momento que eligió. Se posicionó detrás de su espalda con un movimiento breve y limpio, apoyó bien ambos pies en el suelo, ajustando el ángulo como quien calibra una máquina, y descargó su puño contra su abdomen. No llevaba electricidad esta vez, ni intención letal, solo la fuerza física justa. El impacto fue definitivo. El cuerpo de la mujer se curvó por la compresión del golpe y salió disparado hacia atrás, recorriendo decenas de metros antes de perder altura y seguir deslizándose por el terreno. Tesla mantuvo el brazo extendido unos segundos, evaluando los cálculos en su mente y pensando, con auténtica fascinación científica, que ahora que conocía parte de la resistencia de aquella mujer, ya no tenía razones para contenerse tanto. Tesla permaneció atento al polvo levantado por el impacto, preguntándose si la pelea había terminado. Él no deseaba conflicto, quería respuestas. Pero era consciente de que había atacado primero, convencido de que había visto una ejecución injustificada. Antes de poder evaluar la situación, sintió 2 presencias acercándose desde la distancia, moviéndose a velocidades que ningún humano normal podría alcanzar. Apenas desvió la mirada para ubicarlas, el suelo tembló levemente. La mujer se estaba levantando. Entonces, una voz salió entre el polvo con un tono lleno de autoridad. Soy Ren Yamashiro, capitana suprema del cuerpo antidemonios. Escupió al piso con enojo la chica, alzando la mirada hacia él. Y no voy a perder contra alguien como tú. Tesla solo sonrió, encantado por la seguridad militar para luego responder. Yo me llamo Nikola Tesla. Inventor, científico y, curioso por naturaleza. Es un gusto conocerla, capitana. Tras esas palabras, Ren volvió a ponerse de pie. Su capa estaba dañada, apenas tenía el uniforme, el polvo cubría su cuerpo y su expresión era una mezcla de furia y desconcierto. Tesla abrió ligeramente los ojos. Había resistido uno de sus golpes más peligrosos. Interesante, murmuró el hombre. Los cuadrados de energía reaparecieron girando alrededor del cuerpo de la capitana. Esta vez no regeneró sus heridas. Se lanzó directo hacia él. Ren impulsó su cuerpo con una aceleración brutal, la suficiente para partir el suelo donde pisaba. Tesla dio un paso atrás y la esquivó con un movimiento mínimo del torso. Ella giró sobre un talón, alzó la pierna y lanzó una patada descendente. El castaño elevó el antebrazo y bloqueó. Una onda expansiva estalló entre ambos, partiendo la tierra y expulsando polvo en un radio de varios metros. El vector proviene del impacto físico, no es magia, es ciencia. Calculó Tesla. La onda es una reacción de fuerza. Ren insistió. Encadenó 2 patadas laterales con rotación completa. Tesla retrocedió midiendo la trayectoria, dejando que el aire cortado por la velocidad pasara a centímetros de su visión. La tercera patada fue directa al rostro. Él la atrapó por la espinilla. Excelente transferencia de masa, comentó Nikola con genuina fascinación. Ren gruñó y giró sobre el eje de su propia pierna atrapada, transformando el movimiento en un giro completo del cuerpo. Tesla reconoció el ángulo, soltó la pierna a tiempo y retrocedió cuando el talón de la capitana generó otra onda expansiva que arrastró rocas y destrozó una pequeña montaña cercana. Energía cinética multiplicada, ¿cuánto puede soportar su musculatura? Analizó Nikola, manteniendo la sonrisa y fascinación. Ren volvió a impulsarse, esta vez mezclando velocidad y engaño. Cambió de dirección 3 veces en el aire y apareció detrás del científico, buscando impactarlo en la columna. Tesla se agachó y dejó que la patada pasara por encima de él, sintiendo la presión que abrió un surco en el terreno. Con un salto, Nikola respondió. No buscó un golpe definitivo. Lanzó una serie rápida de puños a la altura del abdomen, midiendo la resistencia de su oponente. Ren cubrió con antebrazos y piernas, desviando el ataque en un intercambio veloz que generaba chispas al rozar metal con piel. El científico sonrió, maravillado.
Tu estructura ósea es increíble, no debería ser posible sostener esta fuerza sin asistencia. No eres una mujer común, ¿cierto?, replicó el científico muy alegre. Ren retrocedió 2 metros, clavando los talones para establecer base. Los cuadrados giraron con furia alrededor de su cuerpo. Tesla elevó una ceja para luego decir: cambio de modo. La capitana se lanzó como un proyectil. Esta vez no buscó rodearlo, fue directo a romperlo. Tesla cruzó los brazos sobre el pecho y recibió el impacto. El choque levantó una columna de polvo y lo arrastró varios metros por el suelo. Incluso con su armadura, sintió el golpe a través del metal. Impresionante fuerza corporal, si continúas aumentando la energía, tu cuerpo colapsará antes que el mío, advirtió el científico sin perder el entusiasmo. Ren volvió a cargar. Tesla evaluó sus variables, y cuando ella elevó la pierna para la onda expansiva, él actuó primero. Impulsó sus bobinas, cargando energía en brazos y piernas. Se adelantó a la patada, penetró su guardia y la obligó a cubrir. Ella chocó el antebrazo contra su puño. El metal vibró por la fuerza combinada. Ren intentó una contra con el codo, pero Tesla giró la cadera y respondió con un gancho al abdomen. No era un golpe letal, pero suficiente para expulsar aire de los pulmones de la capitana. Yamashiro intentó retroceder, pero Tesla ya había calculado el intervalo. Es hora del acto final, culminó Nicola. Las bobinas se iluminaron. Una descarga recorrió el brazo del inventor y se canalizó en un golpe directo al torso de la capitana. El impacto no solo fue físico, la electricidad explotó y la envió volando a través del terreno, rompiendo rocas y levantando una nube abrupta. Ren cayó inconsciente, la capa desgarrada junto con su uniforme y el suelo carbonizado alrededor de ella. Tesla bajó el puño aún chispeante, respiró hondo y murmuró, satisfecho: resistencia notable. Adaptación extraordinaria. Estoy ansioso porque alguien me explique qué clase de sistema es este. La pelea había terminado. Pero la curiosidad de Tesla apenas comenzaba. Nicola observó los alrededores con cautela. No sabía si había terminado por completo con aquella mujer, pero debía reconocerlo. La pelea había sido fascinante. Todo estaba cubierto de polvo. Tesla se detuvo un momento, intentando decidir qué hacer. Lo más sensato era comprobar si la mujer seguía con vida. El golpe que le propinó había sido producto de una hipótesis apresurada y sin contexto, y aunque él no se arrepentía de haber actuado, tampoco buscaba matar a nadie. Lo movía la curiosidad, no el instinto bélico. Además, le interesaba saber si Ren había resistido conscientemente, cuánto daño había sufrido y, sobre todo, qué clase de estructura biológica le permitía soportar semejante impacto sin desintegrarse. Los cuerpos divinos de los dioses poseían propiedades especiales. Él nunca se tragó esa explicación literal, pero admitía que tenían particularidades únicas. Ren, en cambio, parecía, al menos externamente, una humana común. Una humana que había llevado su desarrollo físico y táctico a un punto extraordinario. Se giró hacia la nube de polvo. Sabía que entre esa bruma se escondían 2 presencias más, probablemente aliadas de Ren, y que aún no habían dado con ella o él. Tampoco quería que lo hicieran antes de tiempo. Podía desencadenar otra confrontación innecesaria. Con eso decidido, aceleró sin reservas hacia el punto de impacto. Tardó apenas unos segundos. Encontró un cráter enorme, fracturado desde el centro hacia los bordes. Ren estaba allí, casi sin uniforme. Su ropa había sido destrozada por completo. Pero lo que llamó su atención no fue el estado de la ropa, sino el estado del cuerpo. Estaba regenerado. Sin sangrado. Sin fracturas aparentes. Sin colapso muscular. Impresionante, susurró Nicola, analizando cada detalle. Recordó que, durante la pelea, Ren hacía rotar cuadrados a su alrededor, como si activara configuraciones específicas. Tesla teorizó que aquello no era solo variación táctica. Funcionaba como un sistema de capacidades. Regeneración, potencia física, desplazamientos. Luego recordó el instante del impacto final. Ella había activado el mismo patrón justo antes de recibirlo. Conclusión lógica. Usé la regeneración máxima para sobrevivir. El cuerpo respondió. La mente, no. Se produjo una desconexión entre preservación biológica y capacidad neurológica. Ren estaba físicamente en óptimas condiciones, pero su conciencia había cedido. Eso, más que una victoria, era un enigma fascinante. Tesla pensó revertir su armadura allí mismo, pero se contuvo. Si Ren despertaba podría terminar muerto antes de reaccionar.
Él no buscaba una ejecución accidental ni un conflicto político. Por eso la cargó en brazos y se retiró a toda velocidad, buscando un punto seguro donde evaluar la situación y hacer preguntas adecuadas. Tiempo después, Ren Yamashiro abrió los ojos. Estaba recostada sobre una roca en la cima de una montaña estrecha, con el viento rozándole el rostro. La elevación le indicaba que había sido trasladada a kilómetros del campo. Frente a ella, Tesla, sin armadura y sin postura agresiva. Parecía casi relajado, como si estuviera observando un fenómeno natural y no a una guerrera temible. A su lado, una mujer desconocida, de prendas extrañas, postura tranquila y una expresión que no transmitía amenaza. Ren bajó la mirada y descubrió que llevaba puesta una bata gruesa que cubría su torso y piernas. No reaccionó con hostilidad, solo con desconcierto. Intentaba procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Tesla habló primero, manteniendo el tono estable. Tranquila. No voy a atacarte y no quiero que me ataques. Lo que ocurrió antes fue una confusión. Y respecto a la bata, parece que dejé tu uniforme irreparable, así que te puse esto. Evita el frío y es bastante funcional. Tiene bolsillos resistentes. Sirven cuando cambian las temperaturas. Luego se acercó con movimientos calculados, sin intención de invadir su espacio, y se agachó para saludarla. Me presento de nuevo. Soy Nikola Tesla. Ren Yamashiro lo observó entrecerrando los ojos, intentando ordenar el pensamiento más simple. Ese hombre la había superado con facilidad. Había calculado sus habilidades. Había resistido su ofensiva. Había analizado sus técnicas. Y, en vez de terminarla, la había cargado y puesto a salvo. Nada de lo que estaba viendo coincidía con la noción de enemigo. Solo con la de alguien que estaba estudiando un misterio. ¿Te contuviste, verdad?, preguntó Tesla de repente. La capitana abrió los ojos por completo y clavó la mirada en él. Tesla interpretó ese silencio como una confirmación. ¿Eso es un sí?, insistió, antes de continuar con visible emoción. Esas cosas que giran a tu alrededor, tengo la hipótesis de que son tus habilidades, algún tipo de sistema de proyección que te permite elegir funciones. No es magia. Es ciencia. Pura ciencia. Se incorporó un poco, gesticulando. Durante el combate solo usaste 3. La capacidad de vuelo, la fuerza necesaria para generar ondas de choque con tus patadas, y la regeneración. Nada más. ¿Me equivoco? Pero tienes más, y no las utilizaste. Me intriga saber por qué. Hizo una pausa, levantándose completamente. Tengo 3 teorías. La primera, que quisiste vencerme en un enfrentamiento directo porque yo peleaba así. La segunda, que tienes alguna limitación o costo para cambiar de habilidad. Y la tercera, simplemente no quisiste. Y si no quisiste, tus razones tendrás. Pero sé que eres más fuerte de lo que mostraste, ¿cierto? Ren soltó un suspiro, todavía irritada. Se levantó sin perder la compostura, sostuvo la bata con firmeza y le gritó al científico que dejara de decir tonterías, que respondiera quién era en realidad. Tesla soltó una risa ligera. Ya te lo dije. Soy Nikola Tesla. Ren frunció el ceño, dio un paso adelante y lo tomó de la camisa, levantándolo sin esfuerzo. El gesto dejaba clara su fuerza física, y Tesla se quedó observándola con la misma fascinación de antes, sin mostrar miedo ni incomodidad. ¿Qué clase de armadura era esa? ¿Dónde está?, exigió Ren. Quiero saber dónde. Tesla no intentó liberarse. Ren apretaba, pero no buscaba hacer daño real. Era frustración, no agresión. Y ella lo sabía. Él también. La capitana no entendía por qué, pero aquel hombre no irradiaba hostilidad, solo una curiosidad que la descolocaba incluso más que la pelea. La pelinegra desvió la mirada hacia la otra chica que se encontraba junto a Tesla. Permanecía de pie con la cabeza ladeada, observando la escena con una tranquilidad casi antinatural, como si no hubiera peligro ni tensión. Ren sintió un escalofrío. Aquella serenidad la hacía ver como una muñeca demasiado hermosa. Por un instante, incluso en medio de su enojo, sintió una punzada de fascinación. Respiró hondo, contuvo la rabia y bajó al científico con brusquedad, pero sin llegar a dañarlo. Lo sostuvo por el cuello de la camisa y lo obligó a mirarla directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo pasó?, preguntó la chica con voz ronca. Tesla respondió con una sonrisa satisfecha, como si la pregunta lo divirtiera. Aproximadamente 3 horas. Estuviste inconsciente ese tiempo. Luego continuó Nikola, levantando un dedo, explicando con calma.
Tuve que moverme bastante para que las otras chicas no te encontraran. Digamos que recorrí unos cuantos cientos de kilómetros, más o menos dando vueltas por todo este sector. Ahora mismo ni siquiera sé con precisión dónde estamos. Ren entrecerró los ojos. Tesla continuó. No pude dejarte tirada, añadió, con un tono casi inocente. Quería hacerte algunas preguntas, y si me entregaba, tal vez me cortarían la cabeza por golpear a una capitana. Aunque todavía no sé cómo funcionan las leyes aquí. La capitana dejó escapar un largo suspiro y se recostó en el suelo, apoyando una mano en su frente. Tenía demasiadas cosas procesándose a la vez. No la había tocado de forma indebida, no había aprovechado su inconsciencia, ni había intentado matarla mientras estaba vulnerable. Por muy orgullosa que fuera, su instinto militar reconocía esos detalles. Ren Yamashiro era brillante, perspicaz, una estratega consumada, y aún así, ese hombre irradiaba algo que desarmaba a cualquier juicio hostil. Era amable, era curioso y no parecía tener una sola fibra maliciosa. Eso la frustraba incluso más que la derrota. Aunque todavía seguía indignada por su uniforme. Sin previo aviso, se incorporó y le dio una bofetada. No fue un golpe asesino, no intentó dislocarle la mandíbula. Solo una cachetada humana, cotidiana, normal. Tesla parpadeó, se frotó la mejilla y preguntó con genuina curiosidad. ¿Qué fue eso? Eso fue por romper mi uniforme, respondió Ren, sin un átomo de arrepentimiento. Tesla suspiró teatralmente. ¿Y ya estamos a mano? No, respondió Ren al instante, ladeando la cabeza con una media sonrisa amenazante. Estaremos a mano cuando te rompa los huesos. Tesla soltó una carcajada suave. Cuando quieras podemos pelear otra vez. Sería ilustrativo. Pero ahora necesito tu ayuda. Preferiría no ser decapitado todavía. Me gustaría hacer preguntas, entender dónde estoy. Ren volvió a tumbarse boca arriba, mirando el cielo sin decir nada durante unos segundos. Aunque había dormido 3 horas, su cerebro no estaba recuperado del esfuerzo ni del descontrol emocional. Su cuerpo no sentía dolor, no tenía heridas, pero sí un cansancio mental extraño. Giró los ojos hacia la otra mujer, esa presencia silenciosa, serena, casi etérea, y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Después volvió la vista hacia Tesla y sonrió de nuevo. Ahora entendía algo. Había peligro en él, pero también una honestidad que rara vez encontraba incluso entre sus propias tropas. Finalmente, se incorporó. Caminó hacia él sin prisa, levantó una mano, y le apoyó su dedo índice justo en el centro del pecho. Tesla se mantuvo inmóvil, observándola con interés científico. «Puedo ayudarte», dijo Ren en un tono firme, autoritario, el tono de una capitana suprema. «Pero a cambio, tú vas a darme algo». Tesla ladeó la cabeza, divertido. «Soy un hombre diplomático», respondió el científico, abriendo los brazos ligeramente. «Adelante. ¿Cuáles son tus peticiones, capitana?» La mirada de Ren brilló con una mezcla de desafío, curiosidad y un rastro mínimo de respeto. La negociación apenas comenzaba.